Hoy el tema es sobre la eternidad. Siempre hemos escuchado sobre la eternidad. Sabemos que venimos desde la eternidad. Es un tema muy interesante, muy apasionante también, porque es lo que nosotros vamos a volvernos a nuestro lugar de origen. Recuerde que la eternidad tiene que ver con algo que Dios nos creó desde el principio. El principio se llama la eternidad. Nosotros, nuestro nacer no nace aquí en la tierra. Cada uno dirá, yo nací 20 de mayo, yo nací en agosto, yo nací en diciembre. Usted nació en esa fecha en calidad de cuerpo, pero no en calidad de espíritu, no en calidad de eterno, porque el cuerpo es muriente, pero el espíritu es eterno. Y usted no es muriente, sino es eterno. Espero lo puedan haber entendido. eh, pero qué interesante es poder saber que mientras nosotros caminamos con Él, Dios siempre está con nosotros, ayudándonos a avanzar, ayudándonos a crecer, ayudándonos a poder entender que no somos nosotros de esta tierra, sino como dice la Escritura, somos peregrinos. Peregrinos, alguien que viene a la tierra pero no es de este lugar. Hay otra versión que dice somos extranjeros. ¿Por qué? Porque no somos de la tierra, somos desde la eternidad. La eternidad tiene que ver con el cielo, tiene que ver con Dios. En este tema tenía varias áreas relacionadas a lo que es la eternidad, tanto física cuántica y muchos temas que nos van a ayudar, pero por el tiempo, usted si quiere el libro ahí lo puede tener. Pero qué importante entender que todo lo que venimos nosotros a hacer es por algo. Hablamos hace poco sobre propósito, que el propósito nos ayuda a entender el plan divino de Dios. Entonces, como nosotros vinimos a hacer un plan de Dios, aquí estamos cumpliéndolo. Y aquí aparece entonces lo que es la eternidad. Y hablamos también en otras clases en lo que es la física cuántica, pero más allá de esto, que significa que todo es por algo. Nada es de la nada. Aquí vemos en lo que es física cuántica, un electrón, neutrón, quarks, protón, gluón, protón, todo eso es generado por algo. Todo generado por algo. No hay nada que no se crea de la nada. No existe eso. La Tierra fue generado por algo, porque Dios lo creó. Ahora, cuando hablamos de esto, es muy importante entender que todo lo que vivimos es hecho por algo. Y ahí podemos nosotros entender que somos personas dentro de un universo paralelo, pero lo real es la eternidad. Ahora, dentro del cuerpo humano nosotros tenemos los pensamientos, sentimientos, emociones, conciencia, memoria, tenemos una mente. Pero en el médico científico eso también se llama epifenómeno, que es una conciencia de lo material concretado en el cerebro. Eso tiene que ver con algo estable, pero lo importante es que nosotros venimos de un tiempo de reino. Recuerde que todos nosotros nos movemos a través de todo el cuerpo, es una energía. Y nosotros tenemos a través de la mente, a través de los sentidos, memoria, algo importante de que lo que es eternidad. Pero quiero avanzar un poco más para ir entendiendo más el tema y poder saber que el reino de Dios siempre está para bendecirnos. Los pensamientos, los recuerdos, lo que tenemos, todo viene del cielo, todo de la eternidad. Hace un tiempo hablamos sobre la muerte. Hicimos un estudio, lo que se recuerdan, que es la muerte. Y la muerte en sí no existe. Esto es muy poderoso, porque uno dirá, pero si falleció mi mamá, falleció mi papito, falleció un amigo, falleció alguien, la muerte es un estado que no es que la persona vaya a estar siempre, sino cuando hablamos de todo esto, nos ayuda mucho a entender que la muerte es un estado de conciencia. ¿Qué dice Pablo?
no todos dormiremos. Significa que cuando viene, entre comillas, la muerte, es un estado donde los que están en Cristo van a un descanso, o van al paraíso, o van al seno de Abraham a esperar lo que todos esperamos, o los que están durmiendo en Cristo, el son de trompeta, que con voz de trompeta Él sonará al Señor y nos recogerá. Esa es la parucía. Pero también están los que mueren sin Cristo. Entonces, los que están con Cristo no mueren, duermen. Y los que están sin Cristo no mueren, sufren. Recuerde la historia del rico y Lázaro, que no es una parábola, porque parábola no tiene nombre propio. Ahí aparece Abraham y aparece el nombre de Lázaro. Ahí estaba el rico en calidad del alma, porque el espíritu vuelve a Dios. La escritura Eclesiastés dice que el espíritu vuelve a Dios. ¿Cuál es el espíritu? El ruach, el aliento de vida. Ese vuelve a Dios porque Dios lo creó, por eso que nadie puede atentar contra su vida. Y el cuerpo se va al polvo, del polvo nacemos y al polvo volveremos. Pero el alma se convierte en un cuerpo, porque el alma también tiene un espíritu, tiene una mente, tiene memoria, tiene conciencia, tiene recuerdo. Y el Lázaro estaba en el seno de Abraham. Se fija que murió, pero no estaba muerto. Ahí hablo que la muerte no existe. Para nosotros, los que estamos en la tierra, algunos dicen la muerte existe porque murió y no lo vemos más. Pero eso es en el plano terrenal. Pero en el plano real no existe la muerte. Ese es un tema muy profundo que quizás en otro tema lo hablemos, pero es parte de la eternidad. Porque nosotros, como somos seres eternos, si somos seres eternos, entonces ¿por qué habría muerte? Hay muerte en el plano terrenal, pero no en el plano espiritual. O sea, no de espíritu, me refiero de la eternidad. No sé si se entiende. Si está entendiendo ahí, si no entiende, ahí me lo escribe por chat, porque sé que lo que estamos hablando ahora es muy profundo. Pero la muerte en sí, en el plano terrenal, ahí acarrea pérdida en el sentido, porque muerte significa una separación, tátanos, es una separación de entre lo físico y lo espiritual, una separación. Pero en sí, en el término espiritual, no existe. Porque una persona, ya lo decimos claramente, el que muere con Cristo se va a un descanso, pero no muere. Y el que muere sin Cristo se va a un sufrimiento, pero tampoco muere. Es muy interesante todo eso. Ahora, ¿por qué no hay muerte? Porque la muerte no existe en el reino de la eternidad. Eso está muy profundo. La muerte no existe. Recuerde que arriba, ¿qué es lo que es? Cuando volvamos nuevamente, volvamos a nuestro lugar de origen, no habrá muerte, no habrá tristeza, no habrá llorar, no habrá lamento, no, porque nuestra mente será un cuerpo glorificado, incorruptible de gloria. Ya no tendremos esos pensamientos de heridas, no habrá enfermedad, no hay dolor, todo eso se acabará y estaremos por la eternidad con Cristo gozando nuestro galardón en el cielo después de las bodas del Cordero. Entonces ahí vemos claramente en que en el reino de Dios jamás existió la muerte, jamás existe la muerte, sino que es un estado para el hombre natural, humano, de separación entre él y la persona que ya no está. Pero es importante esto entender, porque todos somos parte de una energía, todo el cuerpo son partículas que tenemos. Entonces, es como vemos aquí en estas imágenes, vemos detrás de ese foco, vemos nosotros o la ampolleta o el faro que estamos viendo ahí, pero muchas veces nosotros vemos lo que está afuera, pero lo que hay dentro es energía, y todo tiene que ver con energía. Muchos ven el foco solamente el vidrio es el cascarón, el cuerpo, este cuerpo físico es el cascarón, pero esto no es lo importante. El cuerpo no es lo importante, que hay que cuidarlo, por eso es otro tema. Pero el cuerpo no es lo original. El cuerpo es parte, pero lo que está dentro, la energía, lo que proyectamos dentro, eso es lo importante. Por eso es que lo que muchos son, lo que tienen dentro. Nosotros somos por nuestro comportamiento que tenemos dentro.
y según lo que tengamos dentro, eso lo vamos a manifestar afuera. Si la persona tiene odio, lo va a manifestar, pero el odio ¿dónde nace? No de afuera de las palabras cuando habla la lengua, nace de adentro. Y si una persona tiene buen corazón, buenos sentimientos, ayuda a los demás, ayuda al prójimo, visita a quienes necesitan una visitación, es porque eso está de adentro. Por eso que todo radica en el cuerpo, del cuerpo espiritual de adentro, y eso nos ayuda mucho a entender, a poder nosotros saber que hay cosas que no sabemos, pero existen. El espíritu no lo vemos, pero está. Es como el viento. ¿Lo puedes oler? Claro que no. Pero no significa que no exista. No significa que no está. Eso es importante porque cada vez que nosotros hablamos del ser espiritual, nos da a entender que lo que está dentro es lo importante. Si tenemos entonces nosotros, venimos desde la eternidad, podemos crear. Mire qué importante. ¿Por qué podemos crear? Porque recuerde que Dios nos dio ese propósito. Dios creó todo. Génesis capítulo 1 creó con la palabra. Creó con la palabra dabar. Dabar significa lo que no existe, la palabra creativa. Ese es dabar. D-A-B-A-R, dabar. Si nosotros no hizo el creador con la palabra dabar, nos hizo el creador, pero también nosotros somos creaciones. Génesis 1, 26, 27. Somos creados por Dios. Y lo que es creado por Dios también crea. ¡Wow! Está potente. Por eso que ahí aplica, llamamos las cosas que no son como si fuesen. No las vemos, las llamamos, lo que quiere decir que las creamos. Por eso que hemos hablado y enseñado que cuando nosotros oremos, llevémoslo en pensamiento, luego llevémoslo en una imagen y luego sintamos lo que estamos pidiendo. Eso es ahí donde se viene, lo que no vemos se da a conocer. ¿Por qué? Porque lo creemos, lo sentimos, lo imaginamos. La oración tiene que ser así. Eso es eternidad. Entonces, eternidad significa que nosotros, como Dios nos creó, también nosotros podemos crear, porque somos esencia de Dios. Salimos también de Dios. Salimos a imagen y semejanza de Dios. Podemos nosotros crear lo que no tiene el enemigo. Recuerde que ¿qué es lo que hace el enemigo? Copia todo. Por eso es que el enemigo no puede llamar las cosas que no son como si fuesen. Ya no tiene esa habilidad. Del momento que fue destituido del cielo, perdió esa jerarquía. Pero nosotros podemos crear porque somos creación de Dios. Lo que no es serafín, lo que no son los querubes, lo que no son los arcángeles, lo que no son los ángeles, lo tenemos nosotros. Creación. Entonces, si podemos crear, crear es hacer algo de la nada. Le preguntaban a Beethoven, ¿cómo era posible que él escribiera una sinfonía, una obra tan maravillosa, tan impecable? Y él respondía lo siguiente: yo no la inventé, yo la copié porque estaba escrito en mi mente. Mire qué interesante, porque estaba escrito en mi mente. Ramón y Cajal en 1960 hablaba, 1909, decía: el arquitecto Ramón y Cajal es el creador de la palabra neurona, el que le puso un nombre neurona, y él le dio el premio Nobel. Y él decía que podemos nosotros crear. Dice, somos el arquitecto de nuestra mente siempre y cuando nos propongamos en hacerlo. Y está hablando un hombre que no es cristiano. Está hablando un hombre que el padre de las neuronas, el que le puso el nombre neuronas o neuritas sensoriales. Y él dice, podemos crear siempre y cuando nos propongamos en hacerlo, porque todo está aquí. Y lo que está aquí viene de la eternidad. Cuando nos pusieron en un cuerpo, nosotros estábamos arriba. Hemos estudiado eso. Juan dice que pasamos por la escuela del Padre. Él nos enseñó, nos dio don, nos dio talento, nos dio fruto, nos adoctrinó, nos enseñó y luego nos pusieron en el cuerpo.
Pero cuando nos pusieron en el cuerpo, nuestra memoria no alcanza a recordar lo que éramos en la eternidad. Por eso que a veces vienen aquí en la tierra lapsos de memoria. La gente le llama déjà vu, pero son lapsos de memoria desde la eternidad. Entonces ahí nos encontramos que a veces vamos a un lugar y cuando vamos a un lugar decimos, pero yo parece que he andado por aquí. Claro, porque estuvimos ahí. O cuando conocemos a una persona y decimos, me parece que te he conocido y se siente bien hablar con él o con ella. Y tú dices, wow, parece que te conozco de tiempo. Claro, en la eternidad la conoces y aquí estamos cumpliendo algo que ya lo vivimos. Eso se llama la eternidad. Qué hermoso saber todo esto. Entonces, si podemos nosotros crear, como decía Beethoven, yo la copié solamente de mi mente, porque eso ya lo teníamos escrito. También le hicieron la pregunta a un gran artista que pintaba, y le preguntaban también cómo es que puedes pintar estas obras de arte. Y él decía, yo solo cierro mis ojos y está aquí dentro. Se fija que toda la creación lo sacamos afuera. Todo lo que saquemos afuera es porque está dentro. Todo lo que hablamos está dentro. Cuando una persona tiene un talento es porque está dentro. Cuando una persona tiene un arte, un oficio, porque está dentro. Todo está dentro. Todo radica porque Dios, cuando dice que nos enseñó, Juan, que pasamos por la escuela del Padre, nos enseñó. Otra versión dice nos adoctrinó, nos guió, nos reveló. Eso significa que nos puso algo. Y ese algo es lo que tú tienes ahora. Todos tenemos un oficio. Todos tenemos un oficio del reino. Entonces es importante, y vamos al punto importante. ¿Qué es entonces la eternidad? La eternidad, si leemos Hebreos 3:14, somos hechos participantes de Cristo, o sea, estamos en el cuerpo de Cristo. Esta es la base. Segunda de Pedro 1:4. Llegué a ser participante de la naturaleza divina de Dios. Juan 17:23. Yo en ellos y tú en mí, para que seamos perfeccionados en la unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que has amado a ellos, como también a mí me has amado. Está hablando Jesús y dice, yo en ellos, o sea, ¿en quiénes son ellos? Nosotros. Y tú en mí, Jesús y el Padre. Por eso que nadie va al Padre si no es por Cristo. Y en 2 de Corintios, ya estamos colocando las bases, 1:22, Dios nos ha sellado y nos ha dado las arras de su espíritu en nuestros corazones. O sea, ya tenemos las arras de su espíritu. Efesios 1:14, fuiste sellados con el espíritu. Se fija que dice que los dos textos, tiempo presente, nos dice que Dios nos sellará. No dice eso. Dice que Dios nos selló. Y el otro es, fuiste sellado. No es que serás sellado. Aquí está hablando tiempo presente. Entonces, ¿qué es la eternidad? Aquí estamos colocando algunas bases. Dios nos selló. Ya estamos sellados. Fuimos sellados. Nos selló. ¿Qué tiempo es? Tiempo presente. Aplica también Efesios 2:6, donde dice claramente, y juntamente con él nos resucitó. Cuando resucitó Jesús, nosotros resucitamos con él. Ahí lo estoy diciendo. Juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, que cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos para vida y nos sentamos juntamente con Jesús en lugares celestiales. Versión Ausejo. Con él nos resucitó y con él nos sentó en el cielo. Mire qué interesante y qué hermoso eso. O sea, ya nosotros estamos sentados. Usted tiene que verse sentado. Usted tiene que verse que ya tiene un privilegio de estar sentado cerca de los tronos que están los 24 ancianos. Ellos tienen tronos y 24 no menciona
que sean viejitos, sino sabiduría. Y también nosotros tenemos trono. Mire el privilegio que nosotros tenemos también de tener trono. También tenemos trono nosotros. Tiene el Padre, tiene el Hijo, el Espíritu Santo, trabajan juntos, todo ahí, una unidad, y nosotros también tenemos trono. Los serafines no tienen trono. Los arcángeles no tienen trono. Los querubes no tienen trono. Y los ángeles no tienen trono. Pero nosotros tenemos trono. Eso como que le pasó muy potente. Eso está muy poderoso. ¿Por qué? Porque el Señor nos creó de esta manera en que nosotros tenemos esa bendición de tener esos tronos. Recuerde que Isaías 14:14 dice, cuando menciona ahí a Satanás, que se nos reprenda, empieza a hablar de todo eso y dice, subiré a lo alto y me sentaré junto a la estrella. Cuando dice me sentaré es porque no tiene trono. Tenía jerarquía, tenía poder, tenía gloria, era el más hermoso, adoraba y las piedras se prendían, era bello, por eso se llama Luzbel, era hermoso, pero no tenía trono. Por eso dice, colocaré mi trono y seré semejante. Dos cosas importantes, colocaré mi trono, él no tiene trono, pero tú tienes trono. ¡Wow! Aleluya, qué hermoso. Tenemos trono. Y otra cosa, y seré semejante, dice Satanás, Luzbel, en calidad de Luzbel cuando estaba ahí antes que se revelara, y seré semejante al Dios Altísimo. O sea, que no era semejante. ¿Por qué? Porque es una creación. ¿Pero qué somos nosotros? Génesis capítulo 1, verso 26 y 27. Somos imagen y semejanza de Él. Se fija que lo que no tienen estas razas que Dios creó, de serafines, querubes, arcángeles y ángeles, nosotros lo tenemos. Porque qué privilegio. Yo creo que los que entienden esto deberían de ahí alegrarse y decir gracias, Señor, porque soy no solamente una creación, sino solamente soy semejanza, sino tengo lo que ellos no tienen. Gloria a Dios por los serafines, gloria a Dios por las honras que tienen ellos, pero no tienen testimonio. Ese es otro tema. Tampoco ellos tienen testimonio. Nosotros tenemos testimonio porque estamos aquí en la tierra, luchamos, tenemos testimonio de sanidad, tenemos testimonio que nos guardó, nos protegió, salimos de una, de otra, nos seguimos levantando, perseveramos hasta el fin, pero ellos no tienen testimonio y nosotros tenemos testimonio. Se fija que hay muchas cosas que nosotros tenemos que decir, gracias, Señor. ¿Qué es la eternidad? Primera de Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. La vida eterna. Echa mano de la vida eterna. No dice que echarás mano, te está diciendo tiempo al presente. Echa mano de la vida eterna, el cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Fuiste llamado. Ahí tenemos otra palabra. Fuiste llamado, no que serás llamado. Importante entender esos términos. Dice Isaías 57:15, hermoso este texto. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y la santidad, y con él quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Mire qué potente, porque Él es el alto y sublime que habita en la eternidad. Ahí aparece la palabra eternidad. Eternidad es la palabra del hebreo ad, porque estamos en el Antiguo Testamento. Ad. ¿Qué es ad? Antiguo, eternamente, eternidad, es eterno, es perpetuamente, es siempre. Eso es eternidad. Entonces, si nosotros venimos de la eternidad, no hay muerte. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque ¿qué hay en la eternidad? Vida. Y si hay vida, no existe la muerte. Eso es profundo. ¿Qué es eternidad? Juan 3:16, texto muy conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, o sea ahora, no se pierda,
ahora, sino que más tenga vida eterna ahora. Se fija que la eternidad no es tendremos la eternidad. Juan 3:36. El que cree que el Hijo tiene vida eterna, porque en él rehúsa creer en el Hijo de Dios, no volverá a la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Mire qué importante es creer. El que cree en él, en el Hijo, tiene la vida eterna. ¿Y qué estamos nosotros? ¿En qué creímos? En Cristo, que vino a dar su vida por nosotros. Creemos en Cristo, y si creemos, ya tenemos vida eterna. ¿Quién tiene vida eterna? Juan 3:36. El que cree en el Hijo, en Jesús, tiene vida eterna. O sea, volvemos a tiempo presente. Juan 5:24. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree que Él me envió, tiene tiempo presente. No tendrá, tiene la vida eterna. Juan 5:39. Juan es uno de los textos en las escrituras donde más habla de la vida eterna. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. En ellas son las que dan testimonio. Tenéis. Porque en ellas tenéis. Tenéis significa que ya la tiene. Juan 6:40. Y hasta es la voluntad del que me ha enviado que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga la vida eterna. Volvemos nuevamente a lo mismo. Aquí están todos los textos. Qué hermoso es esto, poder escudriñar. Por eso que muchos dicen, pronto nos oiremos y tendremos la vida eterna. Es como que a nosotros asimilamos un tiempo futuro. Pero no, si colocamos atención a lo que dice la Escritura, nosotros nos asimilamos un tiempo futuro. Ya lo tenemos. No es que nos vamos a sentar en el trono, ya estamos sentados. No es que tendremos vida eterna, ya la tenemos. Mire qué hermoso, no sé si está entendiendo. Si hay preguntas las pueden colocar en el chat. Qué hermoso todo esto. ¿Se fija que qué importante entender estos textos? Y no solamente hay eso, hay muchos más. Vemos y seguimos en Juan. Juan es lo que más habla de la vida eterna. Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna. No dice yo les daré vida eterna. Dice yo les doy vida eterna y no pereceréis jamás. Por eso que el que está en Cristo no va a perecer jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea, Dios nos guarda y nos protege porque tenemos la vida eterna. Y seguimos con Juan. Juan 12:50. Ya queda poco. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que yo lo hablo con el Padre que me ha dicho. El Padre habló y tenemos vida eterna. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que conozcamos a Cristo. Y Cristo nos enseña del Padre. ¿Qué es entonces tener la vida eterna? Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el que me ha enviado. O sea, que conozcan al Padre a través del Hijo. Si conocemos al Padre a través del Hijo, ya tenemos vida eterna. Si crees en Jesucristo, crees en el Padre y el Espíritu Santo. Si crees en Cristo, ya tienes la vida eterna. Mire qué potente. Primera de Juan 5:17 también nos habla. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Nos ha, no dice nos dará, nos ha. Y el verso 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. Ahora, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, el conocimiento de la vida eterna, para que sepáis. O sea,
quien tiene al Hijo ahora tiene la vida eterna. Qué hermoso. Y primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis la vida, que tenéis vida eterna, para que creáis en el nombre de el Hijo de Dios. Eso es entonces tener, es lo que es la eternidad. Creer que todo lo que tenemos Dios nos dio. Y esto es importante, esto lo voy a colocar aquí como pantalla, como ya para terminar. En física cuántica, estoy hablando de la física cuántica, quiere decir que solo hay un presente. Mire qué interesante eso. En la física cuántica nos enseña que hay un presente. Esa es física cuántica. O sea, en la física cuántica, porque hay otra física que cree que el hombre después de morir ya se termina. Esa es otra física. Que el hombre nace, muere y se acabó. Eso es otra física que creen en eso. Pero la física cuántica dice que uno cuando muere recién comienza la vida eterna. Eso es lo que dice la física cuántica. O sea, cuando uno muere y no termina la vida, continúa en otra vida que es la eternidad. Y la física cuántica dice que solo existe el ahora, no existe el futuro. Esto es muy potente, ¿eh? Se fija que hemos dado a conocer cuántas veces le hemos dicho, y a través de la escritura, cuando dice que el que ora, crea. Hay un texto en Valera que dice que crea que lo recibirá, pero ese es un texto que no está en el original, porque dice que el que ora, crea que lo recibirá. O sea, está diciendo en tiempo futuro, pero el original no dice así. En el original dice que el que ora ya lo recibió. Mire qué interesante. El que crea dice que lo recibirá, Valera. Pero el original dice que el que ora y cree ya lo recibió. Qué importante. Eso es la eternidad. Termino. Entonces, ¿qué es la eternidad? Según la relatividad, la física cuántica, según la relatividad no existe la hora. Ahí vemos un reloj. Ese reloj marca el tiempo. Minutos, segundos, marca ahí una hora. Eso es en el tiempo crono. Nosotros vivimos en un tiempo crono. Pero el tiempo crono de números, de meses, de segundos, minutos, horas, no existe. Porque en la eternidad no hay tiempo. En el tiempo humano tenemos una hora, el que se llama tiempo crono. Pero en la eternidad no hay hora. No existe la hora. Porque todo es eternidad, incluso arriba. No hay día ni noche, porque su gloria lo llena todo. Entonces, si en la eternidad no hay hora, sino que existe el ahora. ¿Y qué es el ahora? El tiempo presente. Nosotros entonces estamos viviendo la eternidad. No mañana, no futuro, ahora. Esto es muy tremendo. Espero que lo hayan entendido, que se emocionen de esta hermosa bendición, porque cuando nosotros oremos, acostúmbrese a esto. Lamentablemente nos enseñaron textos mal, y lamentablemente hay textos de Valera que lo hemos estudiado, que no están en el original. Nos enseñaron que tenemos que pedir y esperar que venga, pero el original no dice eso. El original, ya recién le hablé, que es el que ora, crea que ya lo recibió. Entonces, cuando tú ores, cree que ya lo recibiste. ¿Por qué a veces nosotros no recibimos? Y quizás por la misericordia de Dios, Dios ha obrado. Pero gran parte de que no recibimos es porque nosotros decimos, ahí creo que hay una manipulación de Satanás. Porque esperamos, Señor, voy a confiar en ti y sé que lo voy a ver. Pareciera bonito, sé que lo voy a ver,
Sé que a futuro voy a ver mi sanidad. Sé que a futuro voy a ver mi milagro. Sé que mi esposo va a cambiar a futuro. Sé que mi esposa va a cambiar a futuro. Sé que voy a ser sano en el futuro. Sé que voy a salir de este estado en el futuro. Pero eso no es eternidad. ¿Cómo tiene que orar? Señor, yo creo ahora es eternidad, que mi esposo es sano, que mi esposo es, los que tienen esposo inconverso, es convertido, que ahora yo soy sano, que ahora yo soy sana, que ahora yo soy próspero, que ahora yo recibo la bendición. Yo veo ya a mis hijos sanos, yo veo a mi familia convertida, yo ahora lo veo, lo habla, lo piensa, lo imagina y lo siente. Eso es eternidad. No solo hoy les quiero enseñar, sino pensar. Wow. Qué hermoso poder saber que en el reino entonces de Dios, cada vez que nosotros creemos en Él, es porque somos influenciados por el reino de Dios. Y el reino de Dios nos hace estar mucho más cerca del Señor. Hoy, a través de este tema de Mesa de Diálogo, es donde estamos visualizando el tema la eternidad.